Bueno, vamos entonces hoy a acercarnos a este punto, o a este segundo mirada, más que modo de su mirada, de la página 35 en adelante. Bueno, vamos a iniciar recordando lo siguiente. Recordemos nosotros que el concilio significó muchas cosas novedosas. Recordemos que el concilio se presenta como una necesidad que ya no podía ser más pospuesta. Los llamados movimientos litúrgico, patrístico, bíblico, teológico, catequético habían venido presionando al punto de hacer prácticamente inevitable la convocatoria del concilio. Pío XII lo pensó. Sí, ya sabemos que el que se animó realmente fue Juan XXIII, tal vez nadie lo esperaba. Prácticamente nadie. Convoca el concilio y yo creo que desde el principio hay un choque entre lo que la curia romana quería, lo que el Papa quería, y más adelante también lo que los obispos que participaban en el concilio querían. Al final, los obispos se alían más a lo que quería el Papa, y es entonces cuando se produce un giro, porque se desechan los esquemas que habían sido trabajados por la curia romana y se trabaja a partir de cero. Se trabaja a partir de cero y entonces comienza un trabajo, un esfuerzo doble, porque era recuperar tiempo, trabajar sobre la marcha. Al final resulta lo que ya todos conocemos, un concilio con un énfasis sobre todo pastoral que respondía a las necesidades de la época, que fue consecuencia de esos movimientos que les decía, y esta perspectiva pastoral hace que la Iglesia quiera preguntarse quién es ella, cuál es su misión, para que esté en el mundo, cómo se dialoga con el mundo. Eso entonces es lo que el concilio se plantea, ciertamente. Entonces, cuando nos detenimos allí, en perspectiva conciliar, eso que ustedes fijan en el libro, hay un punto que se titula que es un concilio. Hay un cuadrito gris donde se explica en breve que es un concilio. Ya todos tenemos una idea que es un concilio, no hace falta acercarnos demasiado a ese concepto, ¿verdad? Ahora, es un concilio ecuménico, o sea, universal. Lo que lo diferencia de concilios regionales o de sínodos provinciales o de sínodos diocesanos es distinto. Es un concilio ecuménico de características universales. Ciertamente entonces eso le da unas características particulares al concilio Vaticano II, que aparte de ser pastoral, es un concilio ecuménico. El punto 2 se titula el Concilio Vaticano II y el tema de la Iglesia. Bien, hay que decir entonces que ciertamente había en la vida de la Iglesia una preocupación que los mismos padres conciliares rápidamente van a percibir. Se estaba perdiendo terreno, había una gran dificultad para dialogar con el mundo, había una mentalidad también de considerar sospechoso todo lo que no estuviera dentro de la Iglesia, y una resistencia a sentarse con calma, a hablar, se había que hablar. De modo que entonces, ciertamente, esa es la actitud, hablar tranquilamente. No el plan de agarrarnos y darle manazos, porque no tiene la gracia de eso, ¿verdad?
a veces cuando se discute, se hacen plenarios, y ponencias, y se hacen mesas redondas, a veces, ¿verdad? Casi se llega a eso. O sea, no es esa la idea, ¿verdad? De ese tipo de diálogo que se habla del concilio. Es algo más tranquilo, es algo más pausado. También con las dos partes desean hacer luz y no enredar las cosas o no pasar por encima al otro. Un día de estos, les contaba a ustedes que he tenido una experiencia en la UNA muy particular y yo escribí en el eco una nota donde yo cuento algo como lo que se dio aquí. Y entonces yo hablo aquí de los que estaban, no digo nombres, digo nada más que uno se declara filosofía, que uno es un estudiante de ciencias sociales y que el otro es un economista. Y resulta que un día de estos me escribe, hace poquito, o sea, vamos casi un mes después de la actividad de la hora, me escribe el muchacho que era de ciencias sociales, que es el representante de un tal partido, no sé qué, de diálogo socialista, y entonces que no tiene en su propuesta otra cosa más que la defensa de ciertas minorías, que son las que están de moda. De modo que entonces para ellos es ya socialista. La cosa es que entonces en esa nota que me pone, él dice que me enreda, la palabra que usa es como polemizar, pero todavía va más allá, esta palabra diferente, no recuerdo la cabeza. Duramente, ¿verdad? Me invita a polemizar duramente, a debatir duramente. Pues yo le pongo que no le interesa estar debatiendo duramente. Y menos con él. Entonces, ciertamente el tema es que a uno no le interesa estar debatiendo con usted, con nadie, y menos duramente. Yo lo que le dije después es pues más cosas, pero según yo lo recomiendo es cuando usted quiere responderle a alguien, quiere argumentar, respire profundo, tranquilícese y lo escribe. Ya imagino las iras que le provocó eso, que no me interesa. El tema es que ciertamente esa no es la forma de enfrentar las cosas, ¿no? Ese es más o menos el tono que tienen algunos, sobre todo frente a la iglesia, ¿no? Bueno, eso no puede asumir el mismo tono frente a ellos, ¿verdad? A estas ganas, pero ciertamente es preventivo. Y además de eso, es ser muy coherentes con esa idea de diálogo de que el concilio nos habla. Entonces tendríamos esa perspectiva del concilio sobre la iglesia, que es un concilio pastoral que quiere hablar con el mundo, dialogar con él con tranquilidad, y queremos acercarnos a la iglesia en una perspectiva del concilio, y ciertamente hay que decir que estamos ante el momento más importante de la iglesia de los últimos 100 años, ¿verdad? O sea, no hay en la iglesia nada más importante que el Vaticano II en los últimos 100 años, ¿verdad? De modo que entonces, y además el implementación del concilio todavía nos queda tiempo, así que ciertamente estamos apenas a la mitad del camino, me parece. Bueno, el concilio y el tema de la iglesia. Ya decíamos, es un concilio pastoral, ¿verdad? Que es un tema clave, el tema de la iglesia. Ahora, decir que el tema de la iglesia es el más importante, como afirma el librito, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de que el tema sea ese, el más importante, porque es cierto que hay unos temas también sumamente decisivos, ¿no? Obviamente todo el marco de la iglesia, pero el esfuerzo por definir y por hacer ver que la iglesia y esto, bueno, sí está ahí, pero hay otras cosas también fundamentales, ¿verdad? No es el tema único y el más importante. Por otra parte, además, se mira la iglesia como pueblo llamado a la comunión, ¿verdad? Eso es importante, ahora vamos a decir una cosa sobre eso. Se mira la iglesia como pueblo y además llamada a la comunión. Ya hablábamos un poquito antes, ¿verdad? La semana anterior hablábamos de iglesia, pueblo, laos, ¿verdad? Y ya por ahí descubríamos que la iglesia es una realidad que es un pueblo organizado, ¿verdad? Y además de eso, convocado. De ahí que la palabra eclesia, decíamos, es muy importante porque nos habla de gente convocada para algo y sobre todo para hacer asamblea litúrgica, ¿verdad? Entonces por ahí decíamos que ese pueblo, ese laos, que diríamos, es también eclesia convocada para crecer en
común, ¿verdad? El Concilio también insiste muchísimo en la naturaleza de la iglesia en cuanto a realidad instrumental. En otras palabras, la iglesia tiene que tener muy claro siempre que no es un fin en sí misma. La iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia está en función de su misión y existe para esa misión, que es prolongar en la historia la obra de Cristo. De modo que la iglesia está en función de esa misión. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Es un instrumento en función de la construcción del reino. Es instrumento. Esto siempre hay que tenerlo y el Concilio lo afirma también con mucha claridad, ¿verdad? La iglesia no es un fin en sí mismo, es un instrumento que nos va llevando ciertamente en dirección hacia construir el reino, que es nuestra meta final, ¿verdad? Entonces, es una realidad instrumental, es una misión de servicio, incluso de servicio al mundo, ¿verdad? Para que este instrumento se sabe útil al mundo. Para eso está. Cada una de las especies insiste una y otra vez sobre esto, ¿verdad? La iglesia está en función de construir el reino, sirve al mundo para que el mundo crea y sea cada vez lo que debe ser. Está al servicio del mundo, ¿verdad? De modo que entonces el mundo no está para servir a la iglesia, al revés, ¿verdad? El mundo no está para servir a la iglesia, es al revés. La iglesia está para servirle al mundo y llevarle el mensaje de salvación. Lumen Gentium, en el número 1, que aparece en la página 36, dice: porque la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal. Una de las cosas importantes que busca el Concilio, también eso vamos a hablar más adelante, en el punto que sigue, es insistir en que la iglesia es misterio. Uno de los grandes retos que tenemos hoy día es hacerle ver a la gente que la iglesia es eso. Esta expresión, esta que habla por aquí, misterio, ¿verdad? Esta expresión misterio es clave. Cuando nosotros oímos hablar a la gente de la iglesia y oímos a la gente decir tonteras sobre la iglesia y pestes sobre la iglesia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Resulta que normalmente tienen una incapacidad de ver a la iglesia en cuanto a misterio. La ley siempre con lentes que llegan únicamente a percibir en la iglesia lo que hay allí de sociedad, de realidad sociológica, puramente humana, ¿verdad? De modo que entonces la mayoría de la gente leen así a la iglesia como un fenómeno sociológico nada más, y de ahí no pasa. Y eso hace entonces que se empobrezca nuestra manera de entender, de leer lo que la iglesia es. Y ustedes han oído hablar de un famoso sociólogo que tiene nombre italiano, pero es alemán, Romano Guardini. Romano Guardini en algún momento decía que él miraba cómo ciertamente las gentes llevaban a la iglesia en el alma. Eso lo decía en el tiempo de entreguerras. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial y ya se avecinaba la Segunda, en Europa se necesitaba pertenecer, ser parte de, sentirse acuerpado, cobijado por. Y se dio una etapa en la vida de la iglesia europea en que la gente buscaba las alas protectoras de la iglesia. Y entonces se decía, y esto escribía Romano Guardini,
a él le asombraba cómo efectivamente la gente llevaba la iglesia en su alma. Porque además la entendía así, correctamente, como un misterio. Cuando decimos misterio es eso, don de Dios en favor nuestro. El misterio es eso. La palabra misterio luego se traduce al latín como sacramentum. Y lo mismo, es lo mismo. Es ciertamente un don de Dios en favor de los hombres. Entonces eso es un don de Dios en favor de los hombres, un misterio. Ahora, que la gente entienda eso es otra historia. A la gente a veces le cuesta, pero como les dije, se queda en la apariencia. Entonces, para mucha gente la iglesia es el obispo, la iglesia es la catedral, la iglesia es la Santa Sede, la iglesia es el Papa y la iglesia es la piedra de Granja. Y se acabó. Eso es, ¿verdad? Entonces, hacemos, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, ¿qué es eso? Nada más. Entonces, bueno, llamar la historia. Este muchacho me ponía esa nota, me decía, tenemos que debatir fuertemente porque por dicho, la historia está en parte, decía. ¿Qué ganas de debatir fuertemente con este muchacho? ¿Puedo poner la gana? Entonces, el tema era, la historia está de parte. Y eso que es el profesor social, Dios libre, no. Entonces uno dice, ¿qué perspectiva de eso tendrá? O de los hechos. O de los hechos. Entonces, ciertamente de eso no. Si yo reviso la historia y leo la iglesia únicamente como un fenómeno sociológico, entonces doy la tarea de hacer otras cosas. Sacar chicos, ya han sacado miles de veces. Todos los días. Y sacan chicas, requete explicados, requete analizados, ¿verdad? Siempre lo sacan, ¿verdad? Entonces, si yo veo la historia de la iglesia y la iglesia misma como un fenómeno sociológico, entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Los papas, ¿los bien portados o mal portados? ¿Qué más veo? La Inquisición. Como no entiendo nada que es, pero dicen que quemaban gente, eso es falso. Las cruzadas, le cortaron la cabeza a una árabe, pues yo creo que son las cruzadas, y me quedo ahí. No sé nada más, y no importa. Solo sé que hay que cortar la cabeza, punto. Y que la sangre se acaba así en las películas. Además de eso, pienso, por ejemplo, en la conquista de América. Y como dicen algunos que mataron a los indígenas, entonces eso es una crueldad terrible. Y ya está, no me interesa ir más allá de eso. Además de eso, en San José ha dado durante meses una obra sobre Galileo, que Galileo es el mártir del Gólgota. Galileo es una víctima, pobrecito él, lo que le hicieron, cómo lo oprimieron. Pero se les olvida que durante todo el tiempo que estuvo siendo investigado en Roma, estuvo hospedado en la casa de sus mejores amigos, y todos eran cardenales. Y tenía una vida de cardenal de la época, yo les cuento, no era poca cosa. Entonces, en el siglo XVI, Galileo, para ser procesado, se quedaba hospedado con sus amigos cardenales. Y lo llevaban en carruaje a donde iba a ser el juicio. Y dice que al final dijo, Epúrsimo, no consta en ningún documento jamás encontrado que eso lo llevó a decir Galileo. Pero el teatro dice. Entonces, por eso es, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la cara de tonto que pone Galileo en la obra de teatro, toda la obra de teatro, y hasta llega la historia. Entonces la historia está a favor. Por supuesto. Si es contextualizo, si no me entero, si ni siquiera estudio, ni leo nada al respecto, me quedo entonces donde me quedo, diciendo estupideces sobre la historia. Por otra parte, también tengo que decir, ¿verdad? Por ejemplo, las gentes que sí insisten en pensar que la iglesia es un tipo de club de amigos que tiene más o menos como la intención únicamente de llevarse bien, tener una vida regalada,
tirársela rico, como diríamos nosotros, y se acabó la cosa. Entonces se dice puede también ser eso. Y muchos creen que lo es, ¿por qué? Porque la BBC lo dice, New York Times insiste en el tema, o La Nación se le ocurre constantemente, que los periódicos de gente rica conservadora jugar ahora el periódico izquierda. Entonces ustedes lo dicen ellos, le creemos. Y acaban toda la iglesia siendo club de amigos y no sé qué, que además de eso, todos se lo creyeron a la brava. Y listo. Eso sería todo lo que tiene sobre el cerebro, la cabecita, en torno al tema de la iglesia. Esto está usted, ¿verdad? Lo que le pasó recientemente, no, a unos papás, ¿verdad? Que sus hijos dejaron de ir a nada con eso, porque ellos dijeron que todos los sacerdotes lo que tenían era, primero, valijas llenas de plata. ¿Y dónde estará la amiga del pueblo? Segundo, que además de eso, era un montón de corruptos, ¿verdad? Que nadie le puede hacer de buena fe, nadie. ¿Verdad? Nadie. O sea, esos que andan allá matándose la vida en África, o están trabajando en el Brasil, o andan con las tierras africanas, o donde sea, no, están haciendo negocio. ¿Verdad? Negocio. ¿Y quién sabe dónde estarán las bolsas de plata y las familias de plata de los misioneros que están trabajando, por ejemplo, en el sur del Sudán? ¿Verdad? Para que preguntar dónde tienen ellos las bolsas de plata. Porque están trabajando, por ejemplo, en algunas de las islas del Pacífico, o también los que están trabajando junto a los parias en la India, ¿verdad? Hay que preguntarles dónde tendrán ustedes las bolsas de plata y esos negocios, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que pasan cuando hacemos una reducción de la iglesia a una categoría o un fenómeno solamente sociológico. Por eso es que hoy día es tan importante insistir en que entendamos una vez por todas a la iglesia como un misterio, como un don de Dios en favor de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Vamos más allá. Y nos la descubrimos como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, vamos a decir, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy interesante. Entonces, la iglesia como misterio. Y de inmediato entonces hay que pensar en lo que sigue. La iglesia lo es en la medida en que lo visible habla de lo invisible. O sea, es sacramento de Dios. Ese es un reto permanente. Que la iglesia sea siempre, el sacramento de Cristo es un reto permanente. De todos. Es un reto, me llamaba la atención, que es una exigencia. Cuando se dice que la iglesia es el sacramento de Cristo, es porque toda la iglesia debe hablar de Cristo. Todo. Si a la iglesia algo habla de Cristo, como ya hemos dicho 2 veces, apague y vámonos. Todo. Todo, desde esa mesa hasta la lámpara aquella. O sea, todo está en función de la evangelización. De modo que entonces, eso tenemos siempre claro, ¿verdad? Ahora, eso es que como decimos un reto. Un reto porque entonces todo lo que pasa en la iglesia debe hablar de Cristo y no debe más bien bloquear, ¿verdad? No debe bloquear. Y es un asunto en el que todos debemos estar empeñados, ¿verdad? De manera que lo visible nos hable de lo invisible. ¿Cómo se define el sacramento del Concilio de Trento? Un sacramento, cualquiera, es realidad sensible que realiza lo que significa. Realidad sensible que realiza lo que significa. La iglesia, en cuanto que es el pueblo de Dios, debe hablar de Dios siempre, debe reflejar a Cristo siempre, para eso está, ¿verdad? Entonces, debe ser capaz de iglesia, y cada quien que es parte de la iglesia, estamos hablando continuamente de Cristo. Cada vez hay un problema, cada vez hay un escándalo, obviamente se bloquea, se oscurece, pero hay una frase muy bonita que dice: Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre está en reforma. Ahora ustedes van a decir, ¿eso qué significa? Reingeniería, ¿no? Más bien es a lo contrario, casi, ¿no? Es estar siempre mirando los orígenes, que fue lo que el concilio hizo. ¿Dónde está la reingeniería del concilio? Volver a ver hacia el Nuevo Testamento.
volver a ser los padres de la iglesia y desde ahí recuperar terreno. Entonces se dice, la iglesia siempre reforma, no es que estemos buscando novedades, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se recuerdan unos curas locos europeos, por ahí por Suiza, por Austria, por ahí en Alemania, que hicieron unos famosos comunicados de vez en cuando, porque esos tipos de dan ahí, por cada tiempo le dan una papeleta de esas, ¿no? Hacer cartas de esas así, de que todo tiene que cambiar en 8 días, que hay que quitar la papa, que hay que romper con todo, que hay que aplicar la grúa a todo el mundo, que hay que cortar cabezas, que todo el mundo se case, que todo haga fiesta, y tal, eso se da cada cierto tiempo. Y sobre todo por ahí, ¿verdad? Alemanes, suizos, belgas, por ejemplo, se dan onda como cada 15 años. Pues ya desde hace poco, ahora ya se han centralizado, no se pueden robar otra vez, pero son cíclicos. Entonces, esos curas locos europeos ahora emitieron una nota, ¿verdad?, donde decían eso. Bueno, esa es exactamente la reforma que no hay que hacer. Porque justamente eso, andar botándolo todo, rehaciendo todo, ¿verdad? Es como pasando un caterpillar por todo, que no quede de piedra sobre piedra, haremos sobre esto y luego construyamos algo nuevo. Eso no es. Cuando se habla de rendimiento y de la iglesia, cuando se habla de reforma constante, es mirando siempre a los orígenes, es tratando de ser más fieles al Evangelio, es tratando de ser más consecuentes con los padres de la iglesia, es tratando de escuchar a otros sobre de la historia. Eso es lo que hemos de hacer. De modo que entonces, siempre es una reforma en la medida que busca ser fiel al querer de Cristo, busca ser fiel al anuncio de los apóstoles y busca ser fiel a la primera tradición de la iglesia, sobre todo a los padres apostólicos. Así sí, esa reforma sí. No las loqueras transitorias de fulanos que quieren estar a la moda, unos típicos no, como se dice, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que no es esta reforma. Entonces, ¿para qué la reforma constante? Para hacer siempre un más claro y evidente sacramento de Cristo. Iglesia con misterio de comunión. Vamos ahora con la página 37, más o menos. Bueno, esta idea del misterio de comunión, yo hoy tengo una pequeña diferencia con el librito. Se dice que en el concilio, esa idea es la idea, cuando se habla sobre la iglesia, que es la idea fuerza, construir una eclesiología de comunión. Resulta que en el concilio Vaticano II, la idea fuerza al hablar de la iglesia no es comunión, es pueblo de Dios. Esta idea de comunión, como dice la Biblia, más bien fue destacada en el sínodo extraordinario del año 1985. En el 85, cuando se cumplieron 20 años del concilio, Juan Pablo II convocó este sínodo extraordinario para evaluar el concilio. Y ese sínodo fue el que afirmó la gran importancia que tenía construir una eclesiología de comunión. Obviamente que en el Vaticano II hay chispazos donde se nos habla de comunión y de iglesia en comunión, pero no es el tema a la hora de hablar sobre la iglesia. La gran novedad del Vaticano II, el gran aporte, el momento cumbre que nos abre los ojos es cuando el concilio insiste en la iglesia en cuanto pueblo. Eso sí es importante. Pueblo es una noción mucho más amplia, incluso que cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, una noción que es resaltada en ese signo. Nos habla este concepto de comunión de un ideal. Ese ideal, ¿cuál es? La coinonía que se debe construir siempre como reflejo de la fraternidad. Esa coinonía de la vida de la iglesia, esa comunión debe construirse entre todos, reflejando la unidad interna de la fraternidad, en que hay una unidad, pero una unidad activa, ¿verdad? Porque hay que pensar que la Trinidad no es que de repente, ¿verdad?, hay como una especie de sala donde está el rey, donde hay 3 sillas y hay como 3 reyes y los 3 están sentados y portaditos y ya está. Esa no es la idea de Trinidad.
La realidad que tenemos como Dios Trino y uno, pero además de eso marcada por una profunda, digamos, para una palabra nuestra, coordinación, ¿verdad?, entre las personas. Eso entonces es lo que está ahí dentro de esa expresión coinonía. No es estar sentaditos juntos y ya. Es una unidad en cuanto que es también dinamismo. Las dos cosas juntas, ¿verdad? Ahora, decíamos entonces, ya lo tercero, acabamos de explicarlo, ¿verdad?, que esta noción pueblo de Dios es la que realmente el concilio destaca más y que más adelante vendrá en la existencia del concilio del 85 sobre el concepto de comunión. Y crecer en comunión ciertamente es un quehacer constante y se fortalece esa lucha por ser cada día gentes que viven en esa comunión. ¿Se fortalece a dónde? En la vivencia de la Eucaristía. Entonces, la profunda relación entre iglesia y Eucaristía. Ahí se cita una obra del padre André Lubac. André Lubac es un teólogo muy importante, jesuita, francés, y tiene una obra en la que habla de la Eucaristía, construye iglesia. Efectivamente, así es, ¿verdad? Entonces, cada vez que digo la Eucaristía, también recibimos una inyección para poder crecer, para poder madurar de cara a la comunión, que es una meta que siempre debemos estar construyendo. La comunión implica crecer en ella a todos los fieles, las iglesias, la jerarquía y la oración. De modo que serían como 4 aspectos de la comunión que siempre tienen que revisarse y cuidarse. Esto salía de la página 39 en adelante. Entonces tenemos eso como niveles de construcción de comunión. A nivel de los fieles, del concilio para acá, la idea de iglesia pirámide quedó archivadísima y ojalá olvidadísima. De modo que ya esa idea de pirámide, ¿verdad?, en que arriba estaba el Papa, luego los obispos, los obispos, y abajo el pueblo fiel, ¿verdad? Esa idea de iglesia pirámide, ¿verdad? Hoy día, más bien, estamos hablando de una iglesia comunidad en la que, como dice aquí, hay igualdad de dignidad y diferencia de funciones y servicios, ¿verdad? Llama la atención, por ejemplo, que esto es como que se oscurece un tiempo, pero siempre estaba como por ahí, muy claro, al punto que se habla siempre del misterio, por ejemplo, que es el inicio, que sirve, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, en el nombre del Papa, ¿verdad?, ese Juan Pablo II, ese 26, ese Francisco, ¿verdad? Entonces uno dice, su santidad, ¿verdad?, está cayendo, se está facilísimo, pero no, significa servus servorum, ¿verdad? Siervo de los siervos, el que más sirve, el que lleva sobre los hombros la iglesia entera, ¿verdad? De modo que entonces, en la vida de la iglesia, mientras más arriba, más complicaciones, ¿verdad? Por eso me decía un día de estos un padre, ahora que en este país estamos en escasos obispos, ¿verdad? Resulta que me dice un padre, ¿qué cosa? Yo nada más rezo por una intención, dice. No para que yo diga rápido, sino que rezo, desde el Padre por lo que le espera a los elegidos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, ahí está la cosa, ¿verdad? Cuando el año pasado me tocó a mí tener experiencias de casi visitar todas las diócesis, hablando del Montafí, del Baño de la Fe, hablar de los temas. Incluso en la arquidiócesis me tocó ir edad por edad, los más jóvenes hasta los mayores. Y yo decía, qué complicado, porque a veces cuando termina ya la charla, hay padres que hablan, comentan, hacen observaciones y van a hablar de algunas cosas, o van a dar una charla, de todo hay ahí. Entonces resulta que yo decía, qué complicado, ¿verdad? La vida de los obispos. Lidiar con gente tan diferente, ¿verdad? Hay que pensar que se viene San Isidro, que se viene Pilarana, que se viene San José,
que se viene Selección Quesada. 4, dentro de poco tiempo sigue La Abuela y después Cartago, ¿verdad? Y después ese anuncio de que están diciendo que van a hacer a la nueva ciudad de Heredia también diócesis, o sea, otro diócesis más, otro obispo más. Bueno, de repente nosotros vamos a sacar, entonces, y llevamos tiempo esperando de alguna manera, ¿verdad? Pero entonces, más que pensar en quiénes, decía este padre, más bien pensamos en el que le toca pueda llevar sobre sus hombros semejante enredo, semejante carga, semejante responsabilidad. Lidiar con curas, lidiar con parroquias, que la economía, que los enredos culturales, etcétera, ¿verdad? Y además de eso también tenemos a la dificultad si es el que llega a la diócesis X viene de otra zona diferente. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, alguien que sea del centro del país llegando sino más, por ejemplo, de obispo de Filarán. ¿Se imagina que del centro San José, por ejemplo, adecuándose, pensando, tratando de ser guanacasteco de verdad? ¿Cuánto tiempo le va a tardar eso? ¿Cuánto tiempo necesita un obispo en una zona para hacerse de la zona? ¿Verdad? Cuando uno es párroco, yo tardo por lo menos, cuando me ha tocado ser párroco, yo tardo por lo menos 2 años en medio sentirme del pueblo, ¿verdad? Por lo menos conocer gente, no perderme, saber dónde vive la gente, quiénes son los que ayudan más, los que ayudan menos, cómo se llaman los que se sirven más hasta eso, ¿verdad? Lo que cuesta, por ejemplo, lograr eso, ¿verdad? En fin, 2 años, ¿verdad? Ahora uno dice que tiene que empezar por conocer 40, 50, 100, 220 nombres de sacerdotes, porque Dios libre. Un obispo se dirige a un padre y se lo olvida el nombre de repente. El padre se siente deprimido, angustiado. ¿Verdad? Este hombre no sabe cómo mirar. Es mi obispo, se lo dio cómo mirar. O sea, lo peor que le puede pasar a uno, ¿verdad? Entonces, cosas pueden pasar que tal vez ese día, no sé, andaba mal de quinocola y se lo olvidó, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Entonces, bueno, pues eso es parte, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras más arriba, es una canción, más servidumbre. Así es la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, igualdad de dignidad, diferencia de funciones y servicios, y redescubrir esa condición de la iglesia primitiva, toda ella ministerial. Poquito a poco se va llegando a avanzar en esa línea, ¿verdad? Donde los ministerios no son más bien reprimidos, limitados, sino lo contrario, ¿verdad? Aquello que decíamos, ojalá lleguemos al día en que pocos, ¿verdad? No tengan que hacer mucho, sino que muchos hagan poco, ¿verdad? Comunión de los fieles, comunión de las iglesias, tanto las iglesias particulares entre sí como con respecto a la sede de Pedro. Cuando digo iglesia particular me refiero a diócesis, vicariatos apostólicos, me refiero a personas personales, me refiero a toda estructura jerárquica de la iglesia. Por ejemplo, ustedes vieron en los periódicos que muchos de seguridad están pidiendo al Papa un obispo castrense, ¿verdad? Solo para la policía. Bueno, eso si llegara a pasar, mucho más, ¿verdad? Si llegara a pasar, entonces sería una jurisdicción que sería una peratura personal, pues solamente es para, como ocurre, bueno, en este caso sería un querato castrense, ¿verdad? Que es como los ejércitos. Bueno, en muchos países hay obispos solamente para el ejército. Por ejemplo, en España pasa, en los países pasa, en el gran ejército hay obispos castrenses dedicados solamente al ejército, ¿verdad? Y claro, son grupos muy grandes. En Estados Unidos hay aproximadamente, no sé, un montón, como 25 obispos castrenses, pero que hacemos la dimensión del ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Y a la par de los obispos están los capellanes castrenses, ¿verdad? La cantidad de sacerdotes que se dedican solamente a atender a los miembros de los cuerpos militares, ¿verdad? En este caso sería al cuerpo policial. Eso es lo que se pide. Pues también sería una estructura jerárquica.
un obispo castrense en este caso. Yo no sé si se aplica el concepto porque es una policía, no es un ejército, ¿verdad? Pero a la de menos por relación de semejanza con el gobierno, ¿no? Entonces, es fundamental que siempre estemos claros en esa lucha cotidiana para que siempre haya una profunda comunión entre las diferentes diócesis y la sede, ¿verdad? O sea que siempre. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Desde Roma se tiende a respetar mucho lo que son los obispos. Entonces no crean que de repente desde Roma le dicen a un obispo lo que tiene que hacer. Eso hay que tomar en cuenta que se respeta bastante, ¿verdad? Por ejemplo, el nuncio nunca se va a meter donde un obispo le dice haga esto, esto, esto y esto y esto, porque yo se lo digo, pues soy nuncio. O sea, nunca se lo va a decir. Puede ser que le dé un consejo, que le haga una observación, o hasta que le jale el aire. Pero de ahí a decir lo que tiene que hacer, no, ¿verdad? Porque cada obispo es pontífice en su diócesis, es el responsable, el que gobierna, el que enseña, el que santifica, ¿verdad? De modo que se respeta mucho lo que hay que hacer de los obispos. Pero el obispo además tiene que mostrar una constante comunión con la Santa Sede, ¿verdad? Y eso tiene que ser siempre un movimiento de ida y de vuelta, ¿verdad? Que siempre quede muy clara la comunión del obispo con la Santa Sede. Y por supuesto también en la Iglesia Católica es muy importante que debe quedar siempre muy clara la comunión que hay entre la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. La Iglesia oriental tiene además diferentes ritos. La Iglesia latina occidental tiene normalmente uno, ¿verdad? Aunque ya sabemos que existen otras, digamos, en zonas muy pequeñas, otras formas de rito, como pasa por ejemplo en la Lombardía, ¿verdad? Está el rito llamado ambrosiano, o al sur de España, el mozárabe, ¿verdad? Básicamente, porque luego lo que hay son jurisdicciones de la Iglesia oriental en otras partes del occidente, pero la responsabilidad no la tienen directamente los obispos locales, sino también los patriarcas respectivos, ¿verdad? Entonces, pero siempre se insiste en la importancia de la comunión entre la Iglesia occidental y la oriental. Ahora que vino el patriarca del Líbano, hacía ver eso, ¿verdad? Citaba, recordaba una expresión muy antigua de la Iglesia que se dice que la Iglesia respira siempre a dos pulmones, el de Oriente y el de Occidente, ¿verdad? Bien, en cuanto a la jerarquía, obviamente pues siempre se supone que tenemos que crecer en una comunión. Ahí donde Jason 2, en la página 41, dice Jason 2, no hay ningún 2, el 22. El colegio o cuerpo de los obispos, por su parte, no tiene autoridad, a no ser que se considere en comunión con el nuevo pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Dentro de este colegio, los obispos, respetando finalmente el primado y preeminencia de su cabeza, gozan de potestad propia para el bien de sus propios fieles, e incluso para el bien de la iglesia, potestad propia de cada obispo, pero en comunión con la Santa Sede. Además de eso, recordemos que hay órganos que no son jurisdiccionales, que son administrativos. Por ejemplo, el caso de las conferencias episcopales. Una conferencia episcopal tiene características de órgano administrativo no jurisdiccional. Por ejemplo, si yo soy obispo de Costa Rica, pertenezco a la conferencia episcopal de Costa Rica. La conferencia episcopal, digamos, decide, vamos a tener un catecismo de confirmación nacional. Y yo digo, no me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene más peso? ¿La opinión de la conferencia episcopal o la del obispo su diócesis? ¿Verdad? Entonces yo sencillamente digo, no, pero lo puedo usar. Yo tengo mis libros, puedo usar lo que yo quiero, porque es mi diócesis. ¿Ah? Ok, perfecto. Pasemos ahora al presbiterio. El presbiterio es en cada diócesis la familia que forman
los sacerdotes, diáconos y el obispo, ¿verdad? Que debería ser eso, una familia, debería ser eso, ¿verdad? Que no sea siempre su historia, pero debería ser una familia, donde el obispo es padre, atento a todos, ¿verdad? Y es eso, es una familia, una comunión. Ahora, el obispo tiene digamos, una situación muy particular. Yo creo que ustedes, cuando un sacerdote se ordena, le promete al obispo obediencia, ¿verdad? Eso significa, el obispo le dice al padre, mire, váyase allá al edificio de Lins, al último piso, y se manda, como yo quiero, ¿verdad? Evidentemente, pues, no debo hacerle caso, y a lo otro, ¿sabes qué le pasó, verdad? Ciertamente esas cosas hay un límite, ¿verdad? Cuando es un tema de obediencia, no es absolutamente a todo, ¿verdad? Pero ciertamente lo razonable, por ejemplo, que me destina una responsabilidad X o Y, hasta eso. Por ejemplo, es normal que un obispo, cuando va a nombrar a alguien en algo, lo normal, ¿verdad? El obispo es así, gente, ¿verdad? Él lo llama, siéntate acá, un cafecito, mira, ¿qué he pensado en vos para tal cosa? En esa conversación puede ser que todo se afine y efectivamente le sale de ahí encargado de esa cosa, ¿verdad? Pero perfectamente puede ocurrir que en la conversación el padrecito ese ya haga al obispo que no conviene hacer lo que el obispo quiere. Y se concluye que efectivamente no, ¿verdad? Pero así. Otra cosa diferente es que el padrecito deja que el obispo le diga, me niego y además me niego, ¿verdad? Porque a mí me da la gana, punto. Yo a usted no lo obedezco en eso. ¿Qué es lo obispo? Depende del obispo, ¿verdad? De su carácter. Puede decir, si me viene ya y hablamos y después, ¿verdad? Ah, sí, de veras también puede ser, ¿verdad? Conquistas tenemos, usted no quiere obedecer. Mire, chiquito, haga sus cositas y se acaba la casa ya. También puede ser, ¿verdad? O también puede hacer otro caso. Ay, ¿verdad? No te gusta la idea. La verdad es que no. ¿De verdad? ¿Un poquito sí te gusta? No. Está aquí, no ha pasado nada. Hasta que no te he dicho nada. Así que sigue tranquilo. Puede ser muchos casos, ¿verdad? Entonces, supongamos que sea uno de esos casos, entonces podría ser, el que también es el centro, ¿verdad? El caso 2, ¿verdad? Que eventualmente el otro se plante y diga, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer eso. La otra opción es menos común, pero es tal vez más adecuada. Venga, porque no te lo voy a conocer. Y ahí ya la pasada, lo que sea, ¿verdad? O también se entera de lo que le pasa al otro porque anda como anda. Y entonces ya llegarán a alguna solución ahí, ¿verdad? Intermedia. La tercera es el colmo de la caballería, ¿verdad? Que también no queremos ustedes que no pasa, ¿verdad? También puede ocurrir. Pero lo normal es que se dé esa actitud de obediencia. Aquí en San José, por ejemplo, lo normal es que haya mucha obediencia, ¿verdad? Difícilmente alguien le va a decir al obispo no porque va a la gana, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Antes, como si una fiesta era tremendo. Por ejemplo, llegar a diciembre era esperar las famosas llamadas, que eran una cosa de taquicardia, ¿verdad? Porque cuando llegaba diciembre, sonaba el teléfono y decía, ¿verdad? Más se estaba muy contento donde estaba, ¿verdad? Entonces llamaba y cuando decían, es el obispo, era infarto y medio, ¿verdad? Entonces el señor lo atendía y a veces tenía una forma muy interesante de echarle a uno, ¿no? Mira, qué bueno que estás aquí, ese día quería hablar con vos, quería plantearte, bueno, primero pues que me parece fabuloso lo que estás haciendo, una labor sumamente excepcional, yo te lo agradezco montones, pero fíjate que, por ejemplo, pero fíjate que también he pensado que dado que sos así tan eficaz y tenemos un problemita, una parroquia X, nunca vas a tener que pensar seriamente en tal vez ayudarme en eso.
Yo sé que más dicen que sí, perfecto, no hay ningún problema, pero mira, he pensado en la parroquia tal. Yo creo que me vas a hacer mucho bien porque vieras que tengo los problemitas como este y este. Entonces, y como vos has logrado avanzar tanto donde estás ahorita y veo que podrías llegar a un problema, entonces te veo el problema. Ya está, ¿no? Eso es la toleración. Esa era la cosa. Pero lo que pasa es que no se entiende tener una forma de ser que a uno le decía, mire, usted va para la luna, y uno decía nada más, a cosa de acuerdo. Así funcionaba. Bueno, ahora es un poquito menos informático, pero bueno, la cosa es que siempre la gente tiende a decir que sí, ¿verdad? Ahora no digo que siempre, pero normalmente, ¿verdad? Entonces, esa actitud es la que más o menos siempre está allí en el presbiterio, ¿verdad? El obispo se debe comportar como un padre. En principio, el presbítero que debe confiar mucho a su obispo y que la gente tiene que reinar allí es realmente de familia. Ese es el ideal. No digo que se cumple, ¿verdad? Ahora, la labor misionera es también algo muy importante, esto de crecer en comunión, porque debe haber una solidaridad en toda la iglesia en función de la labor misionera. Cada vez que celebramos el 2 de octubre, eso es lo que queda muy claro. O sea, tenemos que darnos cuenta que la labor misionera es la labor de todos. Yo soy responsable de lo que pasa en la selva de no sé dónde, y también lo que pasa en la ciudad X, y lo que pasa también en la región Y. O sea, yo soy también responsable. Y debemos sentirnos siempre responsables de todo eso, ¿verdad? Y es importante saber qué pasa también en esas regiones del mundo donde a veces la misión es tan complicada, tan difícil, ¿verdad? Entonces, nos sentimos parte de la misión. Hay citas ardientes, ¿verdad? Que es el concilio sobre el tema misionero. Pero pasemos a la misión de Dios. Ya decíamos nosotros que esta es la gran categoría que maneja el concilio de nuestra iglesia. La iglesia como pueblo está prefigurada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel es entonces el pueblo, ¿verdad? El pueblo convocado para, el pueblo llamado para, ciertamente, ¿verdad? Y ciertamente esto hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Es el pueblo convocado, el pueblo llamado para, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora bien, Israel, convocado y llamado, prefigura lo que la iglesia es, ¿verdad? Hoy día, prefigura, se anuncia ese tipo, se dice, ¿no? Entonces, prefigurado Israel, hay que decir además que la iglesia es un pueblo también concreto, histórico, ¿verdad? No está compuesto por ángeles, ¿verdad? Eso hace que haya un lastre humano innegable, ¿verdad? Pero como la iglesia va siendo guiada por, ¿verdad? Podemos ver el famoso diálogo entre Napoleón y el obispo de París, ¿verdad? Cuando Napoleón un día se enchaquetó, entonces le dijo claramente al obispo, mire, la verdad es que yo lo que necesito, lo que quiero lograr es destruir de una vez por todas a la iglesia. Se lo digo directamente a los hombres. Y el obispo de París es como muy tranquilo, mire, emperador, no la hemos destruido los curas, menos usted. Así que entonces, ¿verdad? De modo que entonces, ¿verdad? Por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, ciertamente es donde está ese elemento de misterio, el origen, la guía de la iglesia, por encima de las categorías sociológicas, que según ellas, la iglesia estaría por el suelo de siglos, de hacer historia, estaría dando los registros de la historia y se acabó la cosa. Pero no, es misterio, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es comunidad de bautizados en construcción continua al servicio del mundo, ¿verdad? Eso es la iglesia en cuanto pueblo, ¿verdad? Es una comunidad de bautizados, hombres y mujeres de diferentes servicios, en construcción continua, ¿verdad? Todos los días hay nuevas misiones abiertas, todos los días hay nuevos frentes de evangelización, todos los días Dios tiene un proyecto nuevo de pastoral, todos los días nacen y somos bautizados nuevos niños,
Todos los días aparecen en escena nuevas iniciativas pastorales, de congregaciones, órdenes, movimientos, etc. Siempre está construyéndose la iglesia, ¿verdad? Y eso es clave. Hoy temprano, en el programa de radio, me llamaba una señora de la zona de Tacares y me estuvo contando lo que allí se hizo para Corpus Christi, el centro del año eucarístico. Me llamó otra señora de la zona de Puente no sé qué, no sé cuánto, de Grecia, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Contando cosas de lo que había sido la fiesta del Sagrado Corazón y lo que había sido también el cierre del año eucarístico. Me llamó una señora de Cartago, contando también cosas que no pasaron hace años, como que kilómetros de calles arregladas para que pasara el Santísimo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? En vez de ir para atrás, son señales de esperanza, ¿verdad? La iglesia se construye. Cuando uno, por ejemplo, yo soy de Heredia, ¿verdad? Yo veía, cuando había Corpus Christi en mi parroquia, que queda un poquito al norte del centro de Heredia, mis papás, todo el mundo en el barrio, a las 4 de la mañana, ¿verdad? Arreglando calles y todo, a servir de colores, con moldes, tomaban café, comían pan casero, hasta las más o menos 6, 7 de la mañana, terminaban de arreglar la calle y ya tuvimos que arreglar y todo, porque a las 9 era la misa de la procesión, ¿verdad? El Corpus Christi. Entonces, bueno, esas cosas que uno dice, ya eso debe ser historia, y eso ya no se ve, ¿verdad? Yo hice en la mañana en Guadalupe, donde yo voy a celebrar a las 10, me sorprendió este año. Porque a veces llegaba nada, unas cosas casas ponían unas bombitas esas blancas y amarillas, si acaso alguno ponía una crucita fantasista en la casa y ya está. Esta vez, aunque era muy corta la procesión, iba a ser unos 400 metros, todos estos estaban arreglados, ¿verdad? No es qué interesante. Ese gozo eucarístico, el año eucarístico es sencillamente un revivir, un nuevo interés, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, realmente esta reconstrucción se nota en esos detalles, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que ir redescubriendo también día a día. La noción cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos pone en una categoría muy paulina. San Pablo, recordemos, hace la comparación de la iglesia con el cuerpo humano, ¿verdad? Y cada elemento del cuerpo tiene su función, nada sobra, ¿verdad? Yo podría decir, no sé si me ocurre en algún momento, que pues la verdad es que yo, cuando hago mis cuentas, de las 24 horas del día, uso ese dedo media hora. Es un desperdicio eso un agotamiento esto que yo creo que no tiene sentido. Tenemos que hacer una administración al máximo de energía. Entonces mañana me compro la buena H en la pena, ¿verdad? Así como no sobra esto, ¿verdad? Tampoco sobra nadie en la vida de la iglesia, ¿no? Y todos son absolutamente necesarios. Lo fundamental es tener siempre a tener claro de que cada quien tiene una función, ¿verdad? De cara al bien común, esa función, llámese vocación, llámese aportar el mismo carisma, lo que sea, en función del bien común. O sea, lo triste es que muchas veces la gente tiene grandes técnicas y condiciones y se los guardan para ellos solitos, ¿verdad? De modo más egoísta e imaginable. En función del bien común, todo carisma y todo lo que se hace del bien común, y además, ciertamente, eso nos permite ver cada día que el cuerpo se hace más fuerte, y también hay que decir que ese cuerpo diverso y único se manifiesta de modo particular cada vez que vivimos la Eucaristía, ¿verdad? O sea, una asamblea reunida para la Eucaristía hace visible la diferencia de carismas, de ministerios, de vocaciones. Ahí se ve, ¿verdad? Y es esa única asamblea con gente toda diferente que se va a construir de cara al bien. Esta también es el sacramento de salvación. También es una noción muy interesante usada por el concilio, ¿verdad? En cuanto al sacramento de salvación, la iglesia en función de una misión.
que es llevar salvación allí donde se encuentra. Y eso es una labor de siempre, de todos los días, ¿verdad? La iglesia aporta salvación para todos y para eso está la misión de la iglesia en donde esté, ¿verdad? Obviamente animada por el Espíritu. Acerca de ese quehacer de anunciar salvación y que nos toca a todos, en el número 47 de la parecida leemos lo siguiente. Número 395 y siguiente, los cuadritos de la práctica final de la página 47. La iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. La iglesia latinoamericana está llamada a ser sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos. De modo que entonces, en función de ello, tenemos que, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, en función de construir iglesia, todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y ciertamente buscar la manera de darnos cuenta de que cada quien tiene algo que pueda aportar. Por eso, ahí al final de esta unidad, en la página 49, la pregunta del punto 8 es: ¿dónde se realiza esta iglesia? Así presentada por el Concilio Vaticano II. Pues aquí, ¿verdad? Lo que aquí dice es aquí. Allí donde este documento se trabaja. Aquí se construye la iglesia, ¿verdad? Y depende de nosotros ser capaces de hacerlo en la clave del concilio. Pero el Papa Francisco tiene una característica: al Papa y al vino. Y no se anda con los rodeos ni anda poniendo colorcitos a lo que dice, ¿no? Lo suelta como se le ocurre y lo soltó, ¿verdad? Y la última vez que lo subió el concilio, dijo que la gente que quería retroceder en la línea del concilio era una partida de majaderos. Así, va, una vez, ¿no? Así como anunció que los que anuncian el reino hoy día no pueden dedicar al funeral, digo a las monjitas un día de estos, ¿verdad? Que no pueden, que tendrán que ser madres, no solteronas, así, ¿verdad? Y lo mismo hoy dijo que el carmelismo en la vida de la iglesia era una lepra, así es la palabra, ¿no? Una lepra, que no se anda por las ramas, ¿no? Entonces, hablando de esto de que hay alguna gente que intenta jalar para atrás con el concilio, dice: son una partida de majaderos, ¿verdad? Entonces no podemos ser hasta majadero. Tenemos que estar de verdad en esta línea de construir entonces ciertamente iglesia a partir del ideal que nos plantea el concilio, ¿verdad? Forjando juntos el pueblo de Dios. Y colorín colorado, este fue todo. Muchas gracias.